Hola mundo, ¿cómo estamos? Por aquí un nuevo capítulo del podcast She Wolf con Anabel Villanueva. Para los nuevos y que no me conocen todavía, gracias por estar aquí. Soy coach ontológico y también soy autora de un libro que se llama Intuición en Acción. Y este espacio está dedicado para que te conectes contigo mismo y explores tu autoconocimiento y conexión con tu intuición. Hoy vamos a hablar de cómo iniciar tu búsqueda espiritual, cómo inicia ese camino del despertar espiritual. En mi caso, yo empecé este viaje en 2015 cuando me gradué de la universidad y me separé de una relación de pareja que tuve de 7 años. Es decir, casi que toda mi adolescencia estuve en una relación muy seria y cuando yo terminé esa relación, porque sentía como algo interno de que no había vivido y que quería demostrarme cosas a mí misma, y en esa época estaba vibrando mucho con esta búsqueda del amor propio. Después de que termina esa relación, que evidentemente es otra pérdida de identidad, porque prácticamente mis amigos eran los amigos de él, todas las cosas que hacía era con él. Entonces fue como mi primera búsqueda hacia adentro de quién soy, de poder responder esa pregunta. Y para poner un poco en contexto, la mayoría de las personas que tienen estos despertares espirituales o estas búsquedas hacia adentro, eh, parten de que tienen un problema. O sea, el que va hacia adentro no es porque tiene todo bien en su vida. Y eso me lo comenta mi amiga Rosela. Me dice, Anabel, es que tú tienes que entender que las personas buscan ayuda cuando tienen una crisis. Y sí, o sea, básicamente así somos los seres humanos y para qué negarlo, ¿no? Entonces yo tenía mi crisis en ese momento y era como que, ok, terminé esta relación de todo este tiempo, ahora qué voy a hacer con mi vida, quién soy y hacia dónde voy. Y cómo soy yo como mujer y como individuo. Entonces, en ese momento mi búsqueda empezó por leer libros y en redes sociales. En esa época yo me acuerdo que estaba empezando el tema de Instagram, pero no era así como que, la fuente de información. Entonces yo empecé, ¿qué libros fueron los que me iniciaron a mí? Que yo digo, estos libros son parte de mi camino espiritual y de verdad que los recomiendo muchísimo. El primero que leí fue Las 7 leyes espirituales del éxito. Y como para mí el éxito era muy importante, me pareció que era una combinación perfecta de, bueno, ok, esto me está hablando de espiritualidad, pero para el éxito. Y ese libro es de Deepak Chopra. Wow, es lo máximo, de verdad. Si no lo han leído, lo tienen que leer porque es tan simple, es tan paso a paso. Yo soy súper práctica, súper pragmática, todo así como que dámelo digerido, dámelo directo al grano y cómo yo lo puedo aplicar. Y por eso también mi libro Intuición en Acción es súper así, es como que mira, paso a paso, esto es esto, esto es esto, esto es esto, conéctate contigo, ve qué es y actúa en consecuencia. Entonces este libro de 7 leyes espirituales es excelente y fue una gran pieza para mí de comenzar este camino, ¿no? Y esta búsqueda. Y una de las cosas que más me marcó ese libro fue esta frase que él pone, que es como que todo es como debe ser. Porque en esa época yo tenía tantas dudas, porque era como, wow, o sea, yo dudaba tanto de si terminar esa relación era lo correcto. Porque claro, me cayeron encima, era como que por fuera se veía una relación tan linda, realmente esa persona siempre fue espléndida conmigo, yo no tenía razones por qué tirar esa relación al piso y terminarla. Entonces después de eso yo tuve como muchas dudas, me sentía culpable porque decía, Dios mío, ¿será que hice lo correcto? ¿No hice lo correcto? Entonces esa frase para mí fue clave porque fue como un bálsamo para mi corazón. Todo es como debe ser. Después de ahí yo leí el libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle, también una pieza. Eso es una pieza, eso es un libro que habla muchísimo de presencia. Yo después hice un curso con él de presencia para ser maestra de presencia y muchas de esas cosas las comparto ya como tal en mi programa de coaching. Sin embargo, ese libro es muy bueno para entender este asunto de por qué es tan importante estar en el ahora. Y de hecho,
años después es que comprendo que si no estás presente no puedes escuchar tu intuición. O sea, eso es como que un fact. O sea, o estás en tu mente o estás en tu cuerpo, pero no puedes estar en los dos lugares a la misma vez. Entonces este libro realmente también lo recomiendo porque tiene unas piezas muy buenas de conocimiento para aplicar en nuestras vidas. Oh, aquí les tengo otro, ya va, espérate, este es un, o sea, esto es como la pieza. El otro libro que me encantó, es el de Sincrodestino. Ese es de Deepak Chopra, si no me equivoco, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Muy bueno. Esa es la pieza. Es que se me vinieron los dos juntos a la cabeza y dije, wow, qué fuerte, tengo que leer estos libros otra vez. Pero el de muchas vidas, muchos maestros ya es como que va un poco deep. Y ya ahí nos ponemos a hablar de estas cosas que sí, de las vidas pasadas. Porque ese libro habla de un, si no me equivoco, Brian Weiss era como un psicoanalista y él hacía terapia de pareja y empezó a darse cuenta que habían parejas que tenían como que ciertas historias que los conectaban y el libro se trata de una pareja que al final terminó junta y que él después de hacer regresiones, que este concepto de regresiones es como que un viaje, es como una hipnosis pero que te lleva a tu vida pasada. Yo eso lo hice. Ahorita vamos para allá. Pero entonces en este libro él habla de esas regresiones y cuando él hace regresiones a estas parejas se da cuenta que es como que estaban conectados y terminan juntos. No sé qué habrá sido de esa gente, la verdad sería interesante preguntarle a ChatGPT qué pasó con la pareja de muchas vidas, muchos maestros, pero el libro es como una novela espiritual, o sea, uf, me encanta, de verdad. Si lo leen, me avisan. Y Sincrodestino es bellísima, es porque habla de ese tema de la sincronicidad. O sea, Sincrodestino lo que te dice es como nada es casualidad, es causalidad. Entonces ahí es donde yo empecé a tener como que esa mente más despierta de, mira, ya va, esto es una señal. Ah, bueno, que señales hay miles. Después puedo hacer posts de esos. Los números son señales, los animales son señales, cuando te consigues una pluma es señal angelical, cuando tienes escalofríos yo lo percibo como una señal. Por ejemplo, me pasaba algo muy loco cuando ya mi mamá estaba en fase terminal del cáncer, me pasaban unas sincronicidades muy locas con gente que ni conocía, que me decían cosas y era exactamente lo que tenía que escuchar o lo que tenía que saber. Y en el libro, si no me equivoco, él habla de que estás pensando en algo, tienes una pregunta en tu cabeza y de repente volteas, ves una valla y ahí está la respuesta. Eso es sincrodestino, eso es sincronicidad. Entonces, esos fueron como los libros que atesoro porque me iniciaron en este gran camino, más los millones de posts y cosas que leía por Instagram, que básicamente son como más por encimita, ¿no? Y después, esta fase yo la llamo la fase del aprendiz. O sea, estamos hablando de este viaje de autodescubrimiento. Entonces, para mí, esa fase, o sea, la primera fase es el punto cero. Se cae la torre, el arquetipo de la torre, hay una crisis, hay una pérdida de identidad, hay algo muy grande que ya no está en tu vida y que tu identidad estaba muy asociada a eso y entonces ahí es donde empieza la necesidad de ir hacia adentro y preguntarte, ajá, quién soy yo y hacia dónde voy, ¿no? Entonces esa es la línea cero. Después pasamos a la fase aprendiz, que es toda esta de los libros, que para mí duró años. Y después de eso, los libros te dan como cierta seguridad como para tú explorar en terapias. Y eso lo hice yo también, ¿no? Ahí yo empecé, bueno, y además que tengo la fortuna de tener una familia brujística, y esto también es algo que te favorece, o sea, si tú que me estás escuchando tienes una tía, una prima, alguien cercano que está en el mundo espiritual, agárrate de ahí. Agárrate de ahí porque eso te da apertura mental. Es mucho más difícil para alguien que pasa por esta crisis porque son crisis de identidad que nos pueden pasar a todos durante nuestra vida. De hecho, yo pasé ya 2 de estas así, go deep, ¿no? De ir muy, muy, muy adentro. O sea, la de mi exnovio y después la de cuando me mudé a Brasil. O sea, fueron de esas pérdidas muy fuertes. Ah, bueno, no, y después la de mi mamá, cuando mi mamá fallece. O sea, ya yo he pasado 3 crisis de esas que yo digo, Dios mío, ¿quién soy? Ahora, otra vez. Entonces,
para alguien que quizás no tiene acceso a ese mundo espiritual, puede ser un poco más difícil buscar ayuda. Porque la psicología no lo explica todo, la psicología es buenísima, la terapia tradicional es buenísima, pero hay cosas que definitivamente vienen más del alma, del ser, y que pues estamos en pañales todavía, y muchas de estas terapias holísticas definitivamente responden a muchas de las cosas que nos pasan y nos pueden ayudar. Entonces, si tú no tienes una familia que de alguna u otra forma, o alguien o un entorno conocido que esté en este mundo, probablemente haya como más resistencia a, a intentarlo, ¿no? A probar algo diferente. Pero bueno, aquí yo lo que te digo es que, ya sea porque me escuches a mí y digas, bueno, si Anabel lo probó, yo lo pruebo, o porque tienes una referencia cercana, go. O sea, hazlo, porque es parte del viaje. O sea, este viaje no lo paso solo yo, lo pasamos todos, y más o menos tiene esos pasos. Entonces, bueno, estoy hablando de la fase de las terapias. ¡Wow! Mis primitas, bueno, tarot, ellas hacen tarot, constelaciones familiares, la otra hace Theta Healing, Reiki. Entonces, cuando yo salté de la fase de aprendiz y de los libros a la fase de las terapias, bueno, me hice Reiki, hice constelación familiar, caminé por el laberinto, que es como que el laberinto es muy cool porque en la casa de mi prima había un laberinto en el Latillo, en Caracas, Venezuela. Ella tenía una casa donde había un laberinto, y entonces tú caminabas y hacías una caminata consciente por ese laberinto, y era como que ir hacia adentro en tu caminar. Era bien interesante. ¿Qué más hice? Bueno, hice regresiones. Me hice una terapia de regresiones y fue demasiado cool, o sea, fue muy loco. Y después más nunca hice regresiones porque solo lo hacía con esa persona que era muy cercana al círculo de mi prima y sabía que era buena. Y después ya yo como que ella se empezó a envejecer, sigue viva, gracias a Dios, pero era como más inaccesible ir a ella a hacerse esas cosas. Pero de verdad que Amparo se llama ella, muy buena. O sea, de verdad que muy, muy, muy buena para hacer esas regresiones y como que entender. Y además que regresiones no es que no piensen, ay, es que voy a ir a ver todas mis vidas pasadas. No. Las regresiones tienen el principio de que tú ves y te lleva a la vida pasada, donde hay algo que no fue arreglado o no viste como tal, que no sanaste del todo y que estás repitiendo en esta vida. Entonces, claro, lo que yo vi en esa vida era como que yo trabajaba en un bar y entonces o sea, era como que no tenía familia, y después me adoptaron, y después terminé siendo como una costurera súper famosa del pueblo, pero fue bien como lindo porque realmente me vi envejecer y orgullosa de lo que había construido como negocio. Fue empowering, ¿sabes? Fue como, wow, qué interesante esto. Este, ¿Y qué más hice así de loco, loco? No he hecho ayahuasca, yo sé que eso está súper de moda ahorita. De hecho es muy loco esto porque cuando yo estaba estudiando sociología había una compañera que hizo su tesis de la ayahuasca y se fue al Amazonas a hablar con los indios y hacer toda la investigación. Es más, me encantaría invitarla. Me encantaría invitarla. Wow, eso sería un buen capítulo. Si quieren que invite a mi amiga de la ayahuasca y que hizo la tesis de eso, porque además es un estudio, es una investigación. Me avisan aquí en los comentarios y le invito. ¿Qué más? ¿Qué más hice así de loco? Bueno, constelaciones familiares está súper de moda ahorita, eso lo hice en su época, hice millones. Y lo cool de las constelaciones familiares es que tú puedes ir ya sea como invitado y te utilizan como, o sea, las constelaciones familiares, para explicárselos el que no lo sepa, es parte de que hay un campo y que tu familia tiene un campo y viene de un orden. O sea, tu árbol genealógico tiene un orden que se basa en ciertos principios de la jerarquía, del dar y el recibir y de la pertenencia. Y eso lo vimos en la maestría de coaching, en mi certificación de coaching, por eso es que me lo sé. Entonces, de esos principios, las constelaciones familiares lo que hace es observar dónde hay desorden en el árbol. Por ejemplo, un caso tipiquísimo es que el papá se fue de la casa y entonces el hijo mayor tomó la posición del papá. Eso es un desorden, porque tú eres el hijo y tu posición es del hijo, no del papá. Entonces eso empieza a causar como bloqueos dentro del árbol y dentro de las relaciones que
pasa relaciones de pareja, relaciones de trabajo. Por ejemplo, en mi caso yo tengo demasiados temas con la autoridad. O sea, a mí me choca la autoridad, me choca. O sea, yo amo ser emprendedora porque de verdad que no me gusta tener un jefe. Y eso viene porque obviamente yo crecí con la ausencia de mi papá y yo era es como si yo hubiese tomado la posesión de mi papá. Entonces es como que obviamente cuando viene alguien a decirte algo, yo hago y que, o sea, esta niñita se crió sola. Entonces, obviamente eso en constelaciones familiares se arregla. Esa terapia es muy buena para eso. Y como les decía, ustedes pueden ir ya sea como participante y observan y pagas un precio como menor y puedes ir a constelarte un tema. Oye, tengo un problema con mi pareja, tengo un problema con no sé quiéncito y entonces eso se constela. Y ahí obviamente tú lo ves con muchísima más claridad y la verdad que es súper potente, me fascina. A mí me encanta hacer constelación. Bueno, y mi prima es muy buena haciendo constelación. También, si quieren que la invite a hablar aquí en este podcast, me avisan. Y la invito para hablar un poquito más sobre esa terapia. Y bueno, tarot, ni hablar. Yo creo que eso es algo bien interesante desde el punto de vista de las terapias. Yo tenía una inclinación demasiado hacia el tarot. Me fascinaba. Era como una cosa que me mantenía como que no sé cómo explicarlo, pero era como que me atrapaba. Y ya después, eso obviamente me dio indicios, no, yo creo que la misma intuición fue la que me llevó como que, bueno, muchachita, aprende esto porque te gusta, ¿no? Entonces, claro, hay terapias que uno tiende a gustarle más que otras y eso tiene que ver con tu afinidad, con tus dos propios dones, con tu magia, con cómo funciona tu cerebro. O sea, por ejemplo, a mí me encanta el tarot no como herramienta divinatoria, sino porque es un lenguaje simbólico y arquetipal. Y yo estudié sociología y ahí básicamente lo que vemos es patrones en la sociedad y creamos arquetipos también, creamos tipos ideales. Lo que pasa es que ahí ese investigador le puso un nombre diferente, pero es la misma cosa. Entonces, básicamente, para mí ya eso era como familiar de cierta forma dentro de mi cerebro y dentro de mi forma de comprender el mundo, ¿no? De ver los patrones. Entonces, el tarot es realmente el lenguaje del inconsciente colectivo. Y el tarot te lleva a un viaje de el autodescubrimiento. O sea, los arquetipos muestran un viaje que va desde el autodescubrimiento hacia la autorrealización o cuando ya un individuo se siente completo. Y ese es un ciclo, o sea, el tarot es un ciclo, nunca se acaba. O sea, tú puedes usar esas cartas forever y siempre te van a decir algo diferente. Entonces, honestamente, el tarot para mí es mi baby, lo amo, lo adoro y me parece lo más increíble del mundo. Y también tengo una gran preferencia por las constelaciones, debo decirlo aquí, me fascinan las constelaciones, me encantan, o sea, quiero ser consteladora en un futuro, pero sé que esa formación es como que te mueve el piso y honestamente tienes que elegir sabiamente cuándo meterte en esos procesos tan internos, porque ¿qué pasa? Cuando tú aprendes una terapia, tú mismo sanas, o sea, el terapeuta no es que fue y se leyó un libro, no es la universidad, el terapeuta pasa por un proceso de sanación estudiando la formación para entenderlo en sí mismo y poder ser capaz de explicárselo y facilitárselo a los otros. Entonces, eso es demasiado importante tener la conciencia y obviamente esa conciencia la tengo ya ahora después de haber hecho tantos procesos de formaciones de este mundo. Pero bueno, ya seguimos en la parte de las terapias, ¿no? Vamos a volver a la fase de las terapias. ¿Qué más? El Theta Healing, tengo mi prima que hace Theta Healing, me encantaría también entrevistarla, ya se lo pregunté para que nos hable un poco más de esa terapia, porque es un poco más compleja, o sea, ella trabaja con registros akáshicos y eso es como que toda la biblioteca de lo que pasó en tu vida, de tu ser, entonces es un poco más complicado para explicar y prefiero dejar eso para otro capítulo. ¿Y qué más hice yo de terapia después? Bueno, evidentemente psicología tuve psicólogo. Yo conté después, creo que fue en una historia, en una historia que les comenté que yo me topé con el libro de Las mujeres corren con los lobos porque mi psicólogo de esa época me dijo como, hey, tú deberías leer este libro. Y me da mucha risa porque este mundo del autodescubrimiento y autoconocimiento femenino es tan complejo y es tan como no investigado que cuando el psicólogo te ve como en ese caos, te dice como,
Creo que deberías leerte este libro que es lo único que hay acerca de eso. Y es como que, come on. En verdad ahorita hay muchas otras mujeres investigando cosas muy interesantes sobre nuestra naturaleza. Por ejemplo, Miranda Gray tiene un libro sobre el ciclo menstrual y cómo nos cambia. Hay otro libro buenísimo que ahorita no me acuerdo el nombre, creo que es La sabiduría de mi cuerpo. El cuerpo tiene sabiduría, algo así. Y habla también de que es una médico que empezó a darse cuenta de cómo el cuerpo y las enfermedades se conectan. Bueno, ese libro de Louise Hay, ese es un libro que de hecho no se los comenté, pero es muy bueno, que se llama Sana tú, sana tu cuerpo, sana tú, algo así, de Louise Hay. Y es como una biblioteca de literalmente, ay, me duele el hombro, ok, ¿qué significa que me duele el hombro? Yo hago demasiado eso. Bueno, también en esta parte de la búsqueda espiritual, él buscaba y googleaba demasiado mis sueños. O sea, era como, soñé con tal vaina. Entonces era como que, ¿qué significa que soñé con esto? Y simbólicamente, porque eso también es lenguaje simbólico, ahí yo empezaba ahí como que, ok, esto significa esto, y de verdad que es verídico. Aunque el tema de la interpretación, los sueños hay que tenerlo con mucho cuidado porque hay sueños tan reales que te los puedes tomar como literal y eso no es bueno. Pero bueno, básicamente eso también lo llegué a hacer demasiado en estas fases, ¿no? Del aprendiz a las terapias. Y bueno, después viene la fase de hacer tribu. Ya cuando tú haces todas estas terapias, empiezas a hacer tribu, obviamente, porque es como que vas a las terapias y conoces a gente. Hay muchas terapias que son tú solito, pero por ejemplo de las constelaciones familiares tiendes a hacer tribu porque hay otras personas ahí que están vibrando, que están buscando sanar igual que tú. Por ejemplo, hay eventos pequeños de sanación o holísticos que pueden hacerse en tu comunidad y entonces tú también vas y conoces gente a través de eso. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Brasil, al lado de mi casa, había un centro que hacía constelaciones y literalmente fue como que ya yo sabía las constelaciones y yo no tenía amigos y era como, berro, voy. Y fui y cada vez que habían constelaciones iba de participante y hacía amigos ahí, o por lo menos no llegué a tener una amistad muy fuerte de ese grupo, pero era como un sentido de pertenencia. O sea, iba y me sentía que pertenecía y que compartían mis mismos intereses. Wow, ya vamos por 22 minutos y me faltan fases. Bueno, después de esa fase de que haces tribu y empiezas a darte cuenta de que no estás tan loco, porque la verdad que este despertar espiritual para muchas de las personas que están a tu alrededor les va a parecer que estás loco, que perdiste un clavo, que estás muy mal, pero la verdad que no, es simplemente como que bueno, hay gente que le tocó, hay gente que no le tocó y uno pues hace lo mejor con lo que tiene y lo que te da la vida. Y después pasamos a la fase de aprender una práctica. Y esto es algo bien interesante porque, imagínense, yo estoy hablando 2015. O sea, mi fase punto cero comenzó en 2015 y ya esta fase de aprender una práctica sucedió en mi vida en pandemia, en 2020, si no me equivoco. Eh, Porque ahí fue que hice lo de aprender tarot. O sea, ahí fue donde yo dije, ok, déjame aprender una práctica. Y ¿sabes qué pasa? Que ya ahí es cuando tú estás un poco más fortalecido para decir, ya va, déjame ver y encontrar dentro de mí mi poder sanador. Porque claro, es muy sabroso que otras personas te ayuden a sanar, pero llega un punto en ese viaje de autodescubrimiento que tú tienes que encargarte de ti mismo, es la autorresponsabilidad. En ese momento fue que ese concepto, o sea, fue como una cachetada en mi vida, o sea, fue como, tienes que serte responsable, tienes que empezar a tomar tus propias decisiones, Anabel. Tienes que empezar a buscar conectarte tú misma, o sea, no salir corriendo que te hagan otra terapia, sino tú misma tienes que buscar cómo encontrar tu centro. Y eso lo hablo mucho en mi libro al principio. O sea, yo tenía este problema que decía, wow, ¿cómo me conecto conmigo? Porque era muy dependiente de estas terapias, muy dependiente. Eh, entonces, claro, al final empecé este estudio del tarot y ahí fue donde creé, bueno, esa fue la fase bien incipiente del sistema de autoconocimiento Eres, como un sistema que te ayuda con tu autoconciencia y tu presencia y tu conexión diaria contigo mismo, ¿no? Y básicamente ahí fue donde, bueno, ok, me hice cargo y yo decidí irme por la tendencia del tarot porque, bueno, básicamente como ya les comenté, a mí me resonaba mucho y la vida me lo puso enfrente. Y de verdad que lo súper agradezco. Y después de esa fase de que aprendes una práctica y
la haces tuya, o sea, ya es como tu herramienta para tú volver a ti. Ahí después pongo esta fase que se llama integración. La fase de integración para mí es una fase en la cual ya es más intuitiva. De hecho, a mi grupo de coaching, a mi programa de coaching, llegan muchas mujeres en esta fase de integración. O sea, son mujeres que tienen años en su camino de autodescubrimiento, que están constantemente como que eso, tomando cursos, viendo clases, etcétera, pero claro, llega un punto en el que, de nuevo, tienes que hacerte responsable, tienes que integrarlo y tienes que encontrar tu propia verdad dentro de todo eso. O sea, no es vivir by the book, es que tú tienes una sabiduría. Entonces esa fase de tú pasar de la autorresponsabilidad a darte cuenta, wow, mira mi poder y mi sabiduría. Esa es la mejor fase del mundo. Me encanta contribuir con mi comunidad para que lleguen a esa fase, para que lo integren, para que lo hagan parte de su vida, para que sea algo orgánico, natural y sostenible. Esa es mi especialidad dentro del viaje de autoconocimiento. O sea, bueno, perdón, dentro de este viaje de autodescubrimiento y despertar espiritual. Ese es mi rol. Y ya después que tú pasas a esa fase de integración, evidentemente el trabajo espiritual y el aprendizaje sigue. Eso no quita que tú después vayas y hagas terapias de vez en cuando, que sigas haciendo tribu, que sigas aprendiendo otras herramientas. Por ejemplo, como les digo ahorita, yo hice coaching. Eso para mí es una herramienta, no es tanto holística, pero es una herramienta. Entonces, bueno, he hecho... Allá va, que mi perrito se está sacudiendo. Ay, mi vida. Entonces, claro, ahí... después no solo aprendí tarot, hice el curso de presencia, hice el programa de coaching, Reiki en su época aprendí algo básico. ¿Qué más he estudiado? Bueno, hice psicomagia y psicotarot y psicogenealogía y es súper cool. Entonces, en fin, yo he hecho varias formaciones, pero la que para mí es mi pilar es el tarot. Entonces, y es la que sigo como ahondando. También hice psicotarot con tarot de Marsella y también de Rider, que bueno, eso ya podemos hablar de eso. Eso es un buen tema para otro capítulo, hablar del tarot un poquito más a profundidad y cómo aprender, etcétera. Pero bueno, entonces después de esa fase de integración, siempre coqueteas otra vez con ir más adentro, profundizar, ojo, nunca desde la obsesión de mirar tanto adentro. Eso creo que lo dijo mi astral en una entrevista. Es como que llega un punto en el que te vuelves tan dependiente de ir para adentro, porque es como parte de tapar tu propia inseguridad, de siempre buscar certeza en estas herramientas, que es como que te pierdes la vida, te pierdes el vivir. Entonces hay que estar muy pila con eso también, de mira, a mí me encanta el desarrollo personal y me encanta ir para adentro, pero siempre tengo que estar cachándome como que, epa, acuérdate de vivir. O sea, no todo es ir para adentro. Mi esposo siempre me lo dice, Anabel, no todo es ir para adentro, no todo tiene una razón en tu infancia. Las cosas pueden ser y ya. Pero bueno, y ya entonces finalizando la fase, para cerrar este podcast de 30 minutos, no lo puedo creer que hablé solo 30 minutos. Pero bueno, es la fase del servicio. Para mí esa fase ya es cuando tú estás como más conectado con tu propósito. Eso es algo que yo también conecto mucho en mi programa porque hablo de propósito, de talentos, dones y visión a largo plazo. Obviamente no es que esto es como que el servicio y que a juro tienes que ser un, ¿cómo se dice? Un maestro de luz, un hijo de Dios. O sea, no es necesariamente eso, pero sí es como que esta búsqueda de, ok, ya integré toda esta sabiduría, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la comparto con mi comunidad? ¿Cómo genero un impacto? ¿Dónde está esa búsqueda de sentido mucho más profunda, de propósito, de significado de la vida, de qué estoy dejando por este mundo? Y obviamente es como una búsqueda más sofisticada, que requiere mucho de esa intuición y de esa integración, y por eso justamente es parte también de mi programa de ayudar a las personas a integrar con su intuición y a través de ese viaje de autoconocimiento, estas fases del escuchar, el reconocer, el elegir y sostener, que es el eres, y de esa integración, de terminar de abrazar todas tus partes, poder conectar con ese propósito y decir, ok, yo quiero hacer esto y me quiero comprometer y me apasiona y además está conectado con mis talentos. Entonces muchos de mis clientes han salido de esta fase de servicio, o sea, de este programa,
conectadas con su servicio, todas en 100%, o sea, en 100%, todas se han conectado con su servicio, con su propósito, ya sea un libro, ya sea que tu arte es la voz, es la escritura, es la enseñanza a nivel corporativo, la aviación. Hay una cliente que la amo y la adoro que pues se entregó a que lo que quiere es volar. Entonces, la verdad que es muy bonito como que cuando ya llegas a ese punto de, wow, todo lo que recorrí y todo lo que aprendí en mí mismo me llevó a esto y puedo compartirlo con el mundo y puedo brillar desde este espacio y estar seguro de mí mismo porque es tu historia y nadie te la va a quitar, nadie te la va a arrebatar y además que estar al servicio es algo que definitivamente es necesario dentro de este camino porque es el ciclo del dar y el recibir. O sea, tú estás todos estos años de búsqueda espiritual como que recibiendo de otras personas, recibiendo luz de otras personas para encontrar tu propia luz. Después encuentras tu propia luz, la integras, la abrazas y ya esa luz, a juro, el único lugar que tiene es para afuera. O sea, no te puedes tragar tu luz. De hecho, a mí me pasó con el podcast. Yo antes de empezar este podcast ya yo tenía demasiado tiempo sintiendo que tenía que hablar más. O sea, que ya el Instagram y las plataformas que tenía, el newsletter, no eran suficientes y que yo tenía que liberar mi voz. Y nada, vivía con la garganta irritada. O sea, ha sido bien interesante, la verdad. Este programa para mí, o sea, este podcast es bien importante porque es parte de mi servicio. Es parte de confiar en mi voz, es parte de ya decir, ok, esta es mi luz, la tengo que echar para afuera porque siento que voy a explotar si no la saco. Y de hecho hice coaching con otra persona el fin de semana pasado y le pasaba exactamente eso. Era como que no sé cómo accionar, o sea, ya sentía que la luz iba a explotar dentro de ella porque era como, ya yo sé cuál es mi misión, siento que me están diciendo que mi misión está aquí, que tengo que accionar, pero no sé cómo. Entonces hicimos una sesión de coaching súper poderosa para aterrizar eso. Y básicamente es eso, es que ya tú te vuelves despierto y sensible y tú te das cuenta que pues tienes que estar al servicio también de una u otra forma. Entonces, bueno, este para mí es cómo iniciarte dentro del camino espiritual y de hecho cómo finaliza el camino espiritual. Obviamente, como les dije, siempre es una búsqueda, siempre es un descubrir nuevo, pero básicamente eso tiene unas fases y esas son las fases. Quiero que me comenten cómo lo ven ustedes, en qué fase están ustedes, me encantaría leerlos. Y pues bueno, nos vemos para una segunda oportunidad. Bueno, segunda, ya vamos por 10 capítulos, qué loca. Bueno, nos vemos para una próxima oportunidad y de verdad que pues la conclusión es esa. Estás todo este camino de despertar espiritual encontrando tu luz. Una vez que la encuentras, la abrazas, la integras y la compartes. Y ese es el camino del despertar espiritual para mí. Y gracias por escucharme hasta aquí y les mando un abrazote.